Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo a uno de los momentos más dramáticos y decisivos de la historia antigua, la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero no nos quedaremos solo en el asedio y la caída. Vamos a desentrañar lo que nadie te contó, los hilos que tejieron esta tragedia mucho antes de que sonaran los clarines de guerra. ¿Estás listo? Ponte cómodo, porque esta historia es más compleja y fascinante de lo que imaginas. Para entender por qué Jerusalén ardió, primero tenemos que retroceder un poco. Imagina la Judea del primer siglo. No era precisamente un paraíso de paz. Era una provincia del vasto imperio romano, y las tensiones estaban a flor de piel. Por un lado, tenías al poderío romano, una máquina militar y administrativa implacable. Por otro, al pueblo judío, con una fe monoteísta muy arraigada y un anhelo profundo de independencia. Eran dos mundos que chocaban constantemente. Desde que Pompeyo el Grande conquistó Jerusalén en el 63 a.C., la relación fue, por decirlo suavemente, complicada. Roma permitía cierta autonomía religiosa, pero siempre dejaba claro quién mandaba. Nombraban a los sumos sacerdotes, imponían gobernadores, y sus legiones patrullaban las calles. Para muchos judíos, esto era una afrenta constante a su fe y a su identidad nacional. Sentían que su tierra sagrada estaba ocupada por un poder extranjero y pagano. Uno de los mayores puntos de fricción eran los impuestos. Roma era experta en exprimir a sus provincias, y Judea no era la excepción. Los recaudadores de impuestos, a menudo vistos como traidores locales al servicio de Roma, eran figuras odiadas. No solo cobraban los tributos oficiales, sino que a menudo añadían sus propias comisiones, enriqueciéndose a costa del pueblo. Esto generaba una enorme presión económica sobre la gente común, desde el campesino hasta el artesano. La sensación era de puro expolio, de que el fruto de su trabajo se iba a llenar las arcas de un emperador lejano, que para colmo, a veces, se autoproclamaba Dios. Y aquí entramos en el terreno religioso, el verdadero polvorín. Para los romanos, su emperador era una figura casi divina. Exigían actos de lealtad, que a menudo incluían gestos de veneración. Para los judíos, con su estricto monoteísmo, la idea de adorar a un hombre como a un dios era la peor de las blasfemias. El famoso intento del emperador Calígula de colocar una estatua suya en el templo de Jerusalén casi desata la guerra décadas antes. Aunque al final no se llevó a cabo, el incidente dejó una cicatriz profundísima y demostró lo frágil que era la paz. Además, los gobernadores romanos que eran enviados a Judea a menudo eran ineptos, corruptos o simplemente insensibles a las costumbres locales. Figuraos como Poncio Pilato, conocido por el juicio a Jesús, o Gesù Floro, el último antes de la revuelta. Eran famosos por su brutalidad y su desdén hacia el pueblo judío. Se cuenta que Floro llegó a saquear el tesoro del templo, llevándose 17 talentos de plata, con la excusa de que eran para el emperador. Cuando la gente protestó, desató a sus soldados en Jerusalén, provocando una masacre. Este tipo de actos no hacían más que echar leña al fuego del resentimiento. Dentro de la sociedad judía, las cosas tampoco eran sencillas. No todos pensaban igual. Había diferentes facciones. Los saducios, la élite sacerdotal y aristocrática, solían colaborar con los romanos para mantener su poder y estatus. Los fariseos, más populares entre la gente, se centraban en la ley religiosa y mantenían una postura más ambigua, tratando de evitar el conflicto abierto. Y luego estaban los celotes, un grupo revolucionario que creía que solo la lucha armada podría liberar a Judea. Para él, cualquier colaboración con Roma era una traición a Dios. Eran patriotas radicales que abogaban por la violencia y no dudaban en atacar, tanto a romanos como a los judíos, que consideraban colaboracionistas. Con este caldo de cultivo, la situación era una bomba de tiempo. La pobreza, la opresión política, los abusos de los gobernadores y el fervor religioso crearon una mezcla explosiva. La gente estaba desesperada, y en la desesperación, las voces más radicales suenan más fuerte. Los celotes ganaban cada vez más adeptos. La idea de una guerra santa para expulsar a los idólatras romanos y restaurar el reino de Israel era cada vez más atractiva. Y así llegamos al año 66 después de Cristo. La chispa que encendió la pradera fue, como no podía ser de otra manera, una mezcla de provocación religiosa y violencia. Todo comenzó en la ciudad de Cesarea, una ciudad con una población mixta de judíos y gentiles. Unos griegos realizaron un sacrificio de aves
frente a la entrada de una sinagoga, un acto deliberado de burla y profanación. Los judíos protestaron ante el procurador Gesio Floro, pero este no solo los ignoró, sino que además arrestó a sus líderes. La noticia voló hasta Jerusalén, donde el ambiente ya estaba caldeado por el saqueo del templo que había ordenado Floro. La respuesta fue inmediata. Un líder celote llamado Eleazar ben Ananías, que era capitán de la guardia del templo, tomó una decisión trascendental. Ordenó suspender el sacrificio diario que se ofrecía en el templo por el bienestar del emperador romano. Este acto, que puede parecer pequeño, era una declaración de guerra en toda regla. Era romper simbólicamente el último lazo de lealtad con Roma. La revuelta se extendió como la pólvora. En Jerusalén, los rebeldes, liderados por los celotes, tomaron el control de la ciudad. Asaltaron la fortaleza Antonia, la guarnición romana, y masacraron a los soldados. La violencia se desató por toda Judea. Se formaron milicias, se atacaron convoyes romanos y se expulsaron a las autoridades prorromanas. La gran revuelta judía había comenzado. Roma, por supuesto, no se iba a quedar de brazos cruzados. El emperador Nerón, al enterarse de la sublevación en una de sus provincias más problemáticas, supo que tenía que actuar con contundencia. Si no lo hacía, otras provincias podrían seguir el ejemplo. Envió a uno de sus mejores generales, un veterano curtido en 1000 batallas llamado Vespasiano, para sofocar la rebelión. Vespasiano llegó a la región con 3 legiones, unos 60.000 hombres, una fuerza abrumadora. Lo que siguió fue una campaña brutal. Vespasiano y su hijo Tito no fueron directamente a por Jerusalén, adoptaron una estrategia metódica y despiadada. Irían aplastando la resistencia, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, aislando a Jerusalén antes de dar el golpe final. Durante los siguientes años, Galilea cayó, luego Perea y la costa. Cada victoria romana era un baño de sangre. Los rebeldes luchaban con una valentía suicida, pero no podían competir con la maquinaria de guerra romana. Mientras tanto, dentro de Jerusalén, la situación era caótica. En lugar de unirse frente al enemigo común, las diferentes facciones rebeldes se enfrentaban entre sí en una sangrienta guerra civil. Los celotes de Juan de Giscala luchaban contra los idumeos y contra otra facción liderada por Simón Bar Yora. En la ciudad se convirtió en un campo de batalla interno. Se asesinaban unos a otros por el control, quemaban los almacenes de grano del bando contrario, destruyendo sin saberlo las provisiones que serían vitales para resistir el asedio que se avecinaba. Fue una locura autodestructiva. Cuando Vespasiano fue proclamado emperador en el año 69 y tuvo que marchar a Roma, dejó a su hijo Tito al mando para terminar el trabajo. En la primavera del año 70, Tito llegó a las puertas de Jerusalén con 4 legiones y un ejército inmenso. El asedio final estaba a punto de comenzar, y la ciudad, debilitada por el hambre y las luchas internas, se preparaba para su último y más terrible capítulo. Como ven, la destrucción de Jerusalén no fue un evento aislado. Fue la culminación de más de un siglo de tensiones, de un choque cultural y religioso irresoluble, de mala gestión política, de extremismo y de desesperación. La historia nos enseña que cuando el diálogo se rompe y la violencia se convierte en la única respuesta, la tragedia es inevitable. En el próximo video, nos adentraremos en el brutal asedio de Jerusalén, la caída del templo y las devastadoras consecuencias que este evento tuvo para el judaísmo y el cristianismo primitivo. Es una historia dura, pero necesaria de contar. Si te ha gustado este viaje al pasado y quieres saber cómo continúa, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este. Déjanos en los comentarios qué te ha parecido más impactante de todo este contexto previo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.